¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de los... Juro, pero juro que para la próxima semana le vamos a tener nombre definitivo. Los viernes especiales, los viernes culturales, los no sé cuántos. Hay que darle una vuelta. Yo creo que estamos en un 80% que van a ser como los viernes culturales. El tema es que de repente capaz que nos quedemos cortos, no sé. Pero desde la próxima semana, juro que vamos a poner el nombre definitivo. Por ahora lo importante es que ustedes ya están bien acostumbrados, porque esto no es mal acostumbrado, a que de lunes a jueves vamos con las emisiones en vivo, con Alejandra Matus, la información, la pauta, la conversación, la crónica, y los días viernes nos permitimos este espacio para hacer conversaciones, como el viernes pasado que estuvimos con René Naranjo, revisando mucho de la cinematografía, o el viernes anterior a esa que estuvo Alejandra con el historiador Alfredo Jocelyn Holt. En fin, distintas miradas, distintas concepciones en este lugar especial que ofrece 32 minutos y que hemos querido extender para hacer crecer este espacio, este proyecto, que no solo sea informativo, que también sea cultural, intelectual. Aportar con una conversación que es necesaria y que sabemos que ustedes valoran, porque además, dicho sea paso, cada día más las emisiones de los días viernes tienen muchos auditores, incluso algunos programas superan los de la semana, así que nos encanta, nos parece súper bien. ¿Qué más les iba a contar antes de partir? Estamos con un tremendo invitado. Vamos a ir pronto en un minutito a la pausa y se los voy a presentar. Esta semana, acuérdense que estamos sorteando este libro entre la comunidad minutera, de Daphne Metz, Paréntesis Temporal, Poesía. Ya se fueron unos libros anteriores. Todo esto de la editorial Pehuen y la editorial Aparte. Los amigos ahí con nuestro querido Camilo Brodsky, que nos hace estos envíos bonitos. Los amigos de la cafebrería que están ahí en la Plaza Ñuñoa. Así que, en fin, vamos a partir y a la vuelta de esta pequeña pausa comercial vamos a estar con Arnaldo Delgado, que sacó este libro. Sí, ya lo había sacado, pero hizo una reedición. No sé cuánto actualización, porque no lo estuvimos ojeando nomás. El abecedario para octubre. Es como que nadie le dijo a Arnaldo que estas cosas ya no se hablan, que esto está prohibido. Bueno, algo de eso vamos a conversar con Arnaldo Delgado, que tiene unas obsesiones interesantes para seguir pensando en un país que parece que no le gusta pensar tanto. Ya, dije mucho, nos vamos a una pausa. Iniciamos entonces este 32 minutos especial de los días viernes. Yo lo único que quiero es recuperar mi vida sexual. ¡Sexo! ¿Y qué te dijo el terapeuta? Es muy común tener fantasías sexuales con el esposo o la hermana de uno. Martín es mi ginecólogo. Pero él es gay. Esto es raro, date cuenta. Lo raro está dejando de ser raro. Inconfondibile, indimenticabile, e il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Conciencia migratoria y educación chilena. Una sinopsis sobre inmigración. De GIF casi. ¡Cómpralo ya! La Cosa Nostra, 50 leyes del poder del padrino. ¡Cómpralo ya! ¡Qué gran publicidad! ¡Qué gran publicidad! Listo, se metió en Y 32 feliz minutos al tiro. 2024. El 12 y 13 de enero, las 50 leyes del poder aplicadas hasta con cabros chicos, todo.
Todo. Pero ya. Cómpralo ya. Estamos de vuelta ya en 32 minutos y ya está sentado aquí junto a mí el señor Arnaldo Delgado. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bien, ¿y tú, Darío? Feliz Bien. año. Feliz año, sí. Oye, un gusto estar en este viernes especial, cultural. Bueno, ¿no? Buenísimo. Sí, pues tenía que ser, tenía que ser. Arnaldo me invitó, nos conocimos hace, un tiempo, nos ubicamos y nos hemos conocido, nos hemos compartido tantas veces, pero compartí un lanzamiento muy, muy bello hace ya, no sé, casi un año, no me acuerdo más. No, pero más, este año, el 2023. Seis meses. 6 meses, pensé que había sido más, de este libro, ya vamos a hablar de de comunalización, en un lanzamiento que hicieron ahí afuera de la librería, dame el nombre. Odisea. De la gente de Odisea, que queda ahí en Maipú. Sí, pleno de Ruyungay. Claro, Ruyungay, ahí frente a la gárgola, y en ese lote, esa cuadrita que a veces la cierran, parece que siempre la cierran los días sábados. Sí, bien bonito porque estaba ocupando la calle para hacer una presentación de libro. Hermoso. Sí. Bueno, eso está en el canal, a disposición, el lanzamiento de comunalización, lo subimos ahí en La Cosa Nostra y en el canal de 32 minutos, yo fui nomás ahí a hablar tontera, pero estuvo bonito porque efectivamente se hizo ahí en la mitad de la calle, tomándose la calle, unos sillones, unos cafés. Entonces, cuando tú sacas una cosa que debiera estar dentro de un salón para intelectualmente y lo ponías en la mitad literalmente de una calle, al tiro hay algo más, hay una cosa media performática. Totalmente. Y parece que algo performático también tú siempre intentas en tus textos. En este caso, Arnaldo, quiero partir preguntándote por tu... No sé si en realidad es tu último libro, porque es el último lanzamiento, el del Abecedario para octubre, 27 microensayos desde la Revuelta Popular, que ahora viene más con un prólogo de Atilio Borón, pero me gustaría que nos contaras de esta reedición de este texto que sacaste por allá por el 2020. Sí, tú lo decías en la introducción. ¿Por qué volver a hablar de esto cuando parece que el tema ya está agotado? Sin embargo, insistir en estos temas, insistir en profundizar en una reflexión en torno a lo que vivimos hace 4 años atrás es porque me parece que el ciclo sigue abierto. No soy muy futbolero, la verdad. Pero si usamos algún tipo de metáfora futbolística, podríamos decir de que los jugadores están cansados, no tienen pergaminos creativos, pero sin embargo la pelota sigue ahí. Entonces, en ese sentido es que mientras la pelota siga dando bote, me parece que toda proposición para densificar discusiones que no son meramente coyunturales, sino que son discusiones largas, me parece que hay que insistir. Somos porfiados en ese sentido y hay que insistir. Y por eso me parece que toda proposición que siga ahondando en estos asuntos debe ser bienvenida, obviamente como un pequeño grano de arena para la discusión, para la conversación. En el caso de Abecedario para octubre, lo que tú buscas a partir de este pie forzado de un abecedario, ¿cierto? De partir con conceptos, con cada una de las letras del abecedario, como la M de memoria, por ejemplo, como la J de justo, estoy así aleatoriamente, como la G de guerra. Mira, memoria, justo, guerra. 3 conceptos. Cuando tú lo haces, me imagino que cuando se escribe este texto, que lo lanza el 2020, lo haces, me imagino, con una cierta expectativa de lo que puede ser este proceso tan improbable como intenso que fue el 18 de octubre del 2019. Cuando lo reeditas ahora, ¿qué pasa entre medio? ¿Por qué la porfía cambia mucho el encuadre o no tanto? Me gustaría que pudieras profundizar objetivamente ya en la mirada que tienes respecto a lo que llamas revuelta popular. Yo tengo ahí una mirada un poco más cuidadosa respecto a ponerle ese acento. Siempre me he sentido más cómodo hablando de estallido social. Tú pones un acento en revuelta popular o revuelta social. Me interesa eso. Sí. A ver, yo en mi trabajo filosófico en general, y que está justamente en el libro que mencionabas, Comunalización, Materiales para una Filosofía del Pueblo, me la juego con una propuesta de resemantización del concepto pueblo. Es decir, el concepto pueblo generalmente ha sido utilizado como un comodín discursivo que a veces peca de abstracción más que de concreto a la hora de hablar de, por ejemplo, de táctica y estrategia política. Sin embargo, yo me la juego con una resemantización de la categoría política, pueblo, y lo pienso como una forma particular de estar juntos. Más que una identidad estable, creo que pueblo es una forma de compartir, una forma de compartirnos, una forma de estar juntos. Es un verbo. Es un verbo, exactamente. El pueblo tiene que ver más con el estar que con el ser.
Muchas veces cuando hablamos del ser, y estas son preguntas más filosóficas, se tiende a considerar al ser como un sustantivo. Es decir, el ser de las cosas. Pero a mí me parece que el pueblo es más un estar, es una cuestión más dinámica, más movible, y eso lo llego a pensar a propósito de un lienzo que se instala los primeros días de la revuelta que dice, nos volvemos a llamar pueblo. Entonces fíjate lo hermoso que es ese eslogan. Nos volvemos a llamar pueblo después de que por décadas se perdió el apelativo pueblo y fue velado por el apelativo gente, por el apelativo ciudadanía, por el apelativo chilenas y chilenos. Entonces, ahí hay una cuestión que me hace pensar de que efectivamente es una revuelta popular, porque aparece una forma de estar juntos que había sido cancelada, había sido vapuleada durante décadas. Sin embargo, esa forma de estar juntos también, tal como se encarna, perfectamente se puede desencarnar. Y es lo que pasó a propósito de la pandemia, donde sí hubo ciertas luces de formas de estar juntos que me parece que son populares, que tienen que ver con solidaridades, con cooperativismo, con cuidados colectivos, pero que sin embargo terminó primando el cuidado personal, el encerrarse de cierta manera de no poder compartir, aunque sea a la distancia, formas de cuidados. Entonces, por ahí va también la existencia de estar con este libro que, insisto, no tiene que ver con cosas coyunturales. Las cosas coyunturales son una excusa para profundizar en cuestiones teóricas que son más de larga data. Es como lo que hago también en las columnas de la sección Voces de la Cosa Nostra, es decir, a propósito de una situación coyuntural, dar una reflexión teórica, que son temas que tienen 20, 30, 40, 100, 200 años. Entonces, digamos, se ocupa en este caso la coyuntura para profundizar en discusiones teóricas más grandes. Cuando uno habla con gente que hace filosofía y que son buenos haciendo filosofía, como pasa con Arnaldo, en estos 2 minutos que estaba ahí contando, me surgieron 5 preguntas a la vez. Entonces, como uno va pensando así como la estrategia, a ver, ¿por dónde voy? Que no quiero que se me escape. Así que voy a hacer el intento. De hecho, saqué lapicito al tiro y papel para anotar. A ver, quisiera quedarme un poco en el tema de... Lo tuyo no es el análisis político y por lo tanto no te pido una reflexión en esas características, pero igual quiero quedarme con el estallido social, con la revuelta, con ese momento y con lo que aquí pasó. Tú dices, fíjate que lo sigues diciendo de manera positiva, me encontré con un lienzo, no lo ninguneas, porque lo que podría pasar y le pasa a mucha gente, no estoy hablando de filósofos, estoy hablando de gente común que nos está mirando, que fue tanto el amor, la intensidad, el optimismo que le generó lo que pasó en el Chile despertó del estallido social, que después, en algún minuto, probablemente el 4 de septiembre del 2022, como un momento, el triunfo del rechazo, que después lo que hacen es una distancia absoluta. Es decir, el objeto amado es ahora el objeto, no sé si la palabra es odiado, pero el objeto así como Chile nunca despertó. Tú entiendo en estas primeras reflexiones que igual lo sigues viendo como un momento estimulante que uno no debiera negar. Es decir, parece que sí pasaron cosas ahí, más allá de lo que haya pasado después. Me interesa tu reflexión sobre ese punto y cómo lo miras, obviamente, a 4 años de distancia. Sí, a ver, varias cosas. También voy a sacar un lapicito y voy a empezar a anotar varias reflexiones. Sí, bienvenido. Este programa va a durar 2 horas y media. Es probable. Mira, es que me pasa con que yo creo que el 4 de septiembre, voy a partir desde ahí, el 4 de septiembre no se marca una derrota. Yo creo que estamos en tiempos en que las victorias y las derrotas políticas se miden más en procesos que en hitos específicos. Yo creo que la derrota que comenzó el 4 de septiembre se sella, por ejemplo, con la ley Nain Retamal. O sea, es un proceso que termina estabilizando una victoria o una derrota. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que la lectura que se hizo el 4 de septiembre en la noche es que lo que había triunfado era una voluntad de frenar el impulso de un cambio social. Y la lectura que hicieron las derechas fue que el triunfo fue de un ánimo, de una energía restitutiva, restituyente. Es decir, el 62% que votó rechazo lo que pretende es restituir el pacto de régimen anterior. Lo que había anteriormente. Entonces de ahí viene el eslogan de republicano, red de restauración, de repetición, de restitución, de recomposición, y todos los re que se les ocurra. Entonces, como vuelta al pasado. Sí, empezaron a darle a eso. Y de hecho, la discusión yo creo que está en las derechas hoy día es cuál es el carácter de la restitución.
o por lo menos esa fue la discusión antes del último plebiscito. ¿Cuál es el carácter de la restitución? ¿Se restituye al Chile de los 90? ¿El de la democracia tutelada, el de los acuerdos? ¿O se restituye al Chile de los 80 con neoliberalismo ortodoxo y una mano más dura? Entonces ahí hay una discusión interna entre ellos. Entonces eso es lo primero. Yo creo que las victorias y las derrotas políticas no son coincidentes necesariamente con las victorias y las derrotas electorales. Yeah. ¿Sí? Yo creo que una victoria electoral y una victoria política se miden en métricas distintas. Esto lo he repetido muchas veces, pero un 62% electoral versus un 38% electoral es una diferencia muy grande. Un 38% pierde frente a un 62%, es aplastante. Pero en términos políticos, la sustantividad de ese 38% es radicalmente distinta a la del 62%. Entonces yo me quedé por lo menos el 4 de septiembre en la noche y el 5 después en la mañana dándole vuelta a la cuestión de que sí hubo una derrota evidente de esa energía, de esa voluntad, de esa potencia instituyente de la izquierda, que lo que intentaron hacer fue proponer un nuevo pacto de régimen a través del proceso de la Convención Constitucional. Eso evidentemente pierde, pero ¿quién gana? Obviamente la derecha tiene ahí material para nutrirse y para construir hacia un proceso de victoria. Sin embargo, lo que está detrás de esa derrota del proceso instituyente de la izquierda me parece que no es la voluntad restituyente, sino que es algo que yo definiría, siguiendo a algunos autores, una potencia de carácter destituyente, es decir, el desencanto, el desánimo, el descrédito de la sociedad fue lo que termina ganando. De hecho, lo dije en una de las columnas de la sección Más Voces, la que hice después del plebiscito del 4 de septiembre, es que si por arte de magia, lo dije así, si por arte de magia los sectores conservadores tuviesen la capacidad, por ejemplo, de escribir una constitución completamente ellos, también sería rechazada en un plebiscito. ¿Por qué? Porque la capacidad de encantar de la izquierda es más pequeña frente a la potencia del desencanto. Tal como la capacidad de reencantar del neoliberalismo y de las derechas, igual termina siendo más angosta que el desencanto social. Te lo pregunto en positivo, es parte de lo mismo. ¿Qué es lo que te quedas, qué es lo que te deja a ti de octubre del 2019? ¿Qué tú vas a buscar a ese hecho histórico, cada vez más histórico, porque va pasando los días, los meses y los años? Hemos entrado al 2024, donde se van a cumplir 5 años. El primer número redondito. 4 ya. Claro, donde Mira. vamos a cumplir los primeros 5 años. ¿Ah? De hecho, voy a hacer paréntesis. Fíjate, tú sabes que junto con mi buen amigo, el periodista y psicólogo ahora, Julio Pastén, sacamos un libro con análisis de fotografía alienígena, el estallido social en los muros. Y conversando hace un par de semanas atrás con Julio, quedamos ahora en enero buscar algún día tranquilo, varias horas, una tarde, para sentarnos y revisar el archivo de, creo que son 2000 y tantas fotografías que tomamos en esos 4 días, a la tercera semana del estallido, que con eso originó el libro. Y claro, el libro está ahí de, no sé, 300 fotografías y un análisis que hicimos a propósito de eso. Y dijimos, oye, miremoslas de nuevo, porque no las vemos hace, no sé, yo creo 3 años que no veo los archivos, digamos, desde que el libro ya se lanzó. Y quedamos ahora en enero de sentarnos a revisarlas. Justamente porque nos caía el cacho que se van a cumplir, no sé si es tan relevante, no sé si va a ser significante en su minuto, 5 años. Entonces ya tiene una pequeña cosita, un juego de mirarlo con esa ya mini perspectiva histórica. Para bien y para mal, digamos. Para bien y para mal, porque además nos vamos haciendo viejos. Para bien porque de repente permite mirar otras cosas. Entonces ahora te lo pregunto en positivo, Arnaldo. A propósito de lo mismo que estabais señalando y haciendo esta distinción que tú haces bien interesante, bien ilustrativa, respecto al 4 de septiembre, lo que significó. En octubre de 2019, ¿qué te traes? ¿Qué dices tú ahí? No, si aquí esto está vivo, esto existe, esto no murió, y te lo traes ahora como material para tus propias reflexiones. Yo creo que lo que se vio con mayor potencia en el 2019 es la limitación de la ciudadanía. Por eso soy majadero, y esa es una de mis porfías, justamente, de mis obsesiones, como tú decías al principio, el poder marcar muy bien la distinción, poder marcar muy bien lo que distingue entre una forma de relación popular y una forma de relación ciudadana. Yo soy de la idea de que las mismas personas a veces se juntan políticamente en tanto ciudadanos y otras veces, las menos de las veces, en tanto pueblo.
Entonces yo creo que lo que se vio muy nítidamente el 2019 fue la limitación de la ciudadanía. En el libro ocupo un ejemplo, creo que está en una nota al pie de página nomás, pero me parece que es muy gráfico decir que, por ejemplo, Plaza Italia y Plaza Baquedano es a la ciudadanía lo que Plaza de la Dignidad es al pueblo. Las mismas personas las transitan, pero las habitan de forma distinta. Porque son distintos los vínculos que se producen en el mismo espacio geográfico. Está bueno. De hecho juega hasta con la idea del multiverso. Sí, totalmente, porque son planos de relaciones que están superpuestos, pero que a veces unos florecen y otras veces... Perdona, y déjame agregar que no solo distintos, la misma persona, el mismo individuo. O sea, yo he caminado por Plaza Dignidad y también he caminado por Plaza Italia. Sí, esa es la idea, que tú puedes ser ciudadano y a la vez que puedes ser pueblo. Por eso se daba que gente en Las Condes de pronto salía a protestar y se unía a las personas con un nivel de disposición para con los otros que son más características de la forma pueblo que de la forma ciudadanía. Es decir, alguien de Las Condes o de Ñuñoa no se pensaría, por una cuestión casi estética e identitaria, como pueblo. Pero sin embargo, se relacionó de forma popular durante esas semanas. Entonces, me parece que ahí lo que propongo a través de los libros en general es como claves para pensar nuestra actualidad, que trata de superar esos identitarismos, esos pueblómetros, esos izquierdómetros, que lo que buscan es medir qué tan izquierdista eres o qué tan popular eres. Porque siempre está la pregunta, bueno, si yo estudié en la universidad, pero mi familia es de recambre popular, entonces ¿dejo de ser pueblo o no? Entonces siempre están esas discusiones que me parece que no son tan procedentes en términos de construcción política. Entonces lo que propongo son estas claves. ¿Por qué te digo esto? Voy a volver a la pregunta. No me estoy perdiendo con la respuesta. Bueno, pero eres filósofo, tienes excusa para hacer... Los filósofos hacen esas cosas. Bueno, lo que se vio con mayor nitidez el 18 de octubre y los días siguientes es la limitación de la ciudadanía. Latinoamérica, y Chile no es la excepción, pese a lo que se pueda pensar, es que ha tenido una historia de ciudadanización tremendamente limitada. Si pensamos en el siglo XIX, ¿quién eran los ciudadanos? O sea, sectores tremendamente restringidos de la población que cumplían ciertas características. Varones blancos, dueños de medios de producción y de tierra y alfabetos. ¿Sí? El 1% de la población. Si no, no votaban, digamos. Si no, no votaban y no participaban del asunto público. Entonces el 99% no estaba amparado ni por jurisdicción, ni por ley, ni por Estado. Es decir, los cuidados no estaban dados por ley. El 1% sí tenía su vida asegurada por ley. Tenía la policía, tenía ejército, tenía ley. El 99% tenía solo ley, pero no para cuidar la vida, sino que para cuidar la vida del 1%. Claro. Entonces los procesos de ciudadanización siempre han sido complejos en Latinoamérica. Y si bien se ensanchan en el siglo XX con esa expansión del amparaje ciudadano, y ahora hay leyes, hay posibilidades, no sé, reglamentos para el trabajo. La ciudadanización, si bien se ensancha con la participación de la mujer, de analfabetos, etc., sigue habiendo una división interna entre ciudadanías. Ciudadanos más ciudadanos que otros que no tienen la posibilidad de participar por completo en las deliberaciones públicas. Entonces, eso hace que siempre tengamos una relación compleja con la ciudadanía. Y hay momentos en que la ciudadanía, como dispositivo, yo creo que es el gran dispositivo en Latinoamérica, el dispositivo ciudadanía, yo creo que ese dispositivo ciudadanía hay veces que muestra demasiadas limitaciones y no asegura la reproducción del vivir de amplios sectores sociales. Y ahí es cuando vemos lo que pasó el 18 de octubre. O sea, finalmente todas las demandas que aparecen el 18 de octubre, independiente a la Constitución, tienen que ver con el vivir. O sea, tienen que ver con las zonas de sacrificio que matan, tienen que ver con los hospitales que no aseguran el mantenimiento de la vida, tiene que ver con las pensiones que tampoco aseguran la vida, tiene que ver, incluso cuando ciertos sectores decían algo así como son los sectores medios que están cansados porque quieren más plata. ¿Te acuerdas que algo así se decía de pronto como esa lectura? Y aunque así fuere, lo que está en juego es la vida que hay entre el día en que se acaba el sueldo y el fin del mes. Entonces, por eso yo creo que es tan gráfico que haya aparecido el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Por eso algunos rayados que dicen como nos deben una vida.
y muchas cosas relacionadas al vivir en general. Entonces, cuando la ciudadanía no da abasto para garantizar la reproducción del vivir de amplios sectores sociales, se precisa de otras formas de relación, otras formas de vínculo. Por eso cuando se hace también una genealogía de los distintos eventos que terminan desembocando en el 18 de octubre, se piensa generalmente en los movimientos nacionales grandes, como No Más FP, Ni Una Menos, o el movimiento estudiantil, del cual vengo, digamos. Y muchas veces se dejan un poco de lado los otros movimientos regionales. Estoy pensando en Aysén, el 2012, en Freirina, el 2012, en Puchuncaví Quintero, 2018, Chiloé, 2016, y cuántos otros más que lo que expresan es justamente condiciones de vida que no están aseguradas por la contaminación, por el exceso de centralismo, por una vida que cuesta que sea plenamente vivida en estas condiciones. Entonces eso es lo que se devela las limitaciones de la ciudadanía, y por eso también la voluntad de procesos constitucionales, porque lo que intentan modificar es el carácter de la ciudadanía para que sea más compatible con la vida. Hace un rato citábamos este texto, el Comunalización, materiales para una filosofía del pueblo. Entonces, y aquí sí, nuevamente volvemos a la idea, digamos, de la obsesión y un poco el corpus de lo que estáis trabajando, que es instalar, hemos estado hablando este rato, ¿cierto? La idea de pueblo. Pero la pregunta te la hago media de matinal, digamos. ¿No hay en eso como un interés a partir de una idea un poquito romántica? O sea, ¿en qué sentido no sería un romanticismo vacuo el hecho de pensar en un pueblo? Tú dices, bueno, porque en realidad no me concentro en el pueblo como sustantivo, sino como verbo. ¿Por qué no nos profundiza en cómo tú lo ves ya hoy en día? Ha pasado, ya vamos a cumplir los 5 años del estallido, ya estamos en otra. Como que volvimos al punto de partida, uno nunca vuelve al punto de partida, pero da esas sensaciones, en parte como de la joda, casi el meme. Y entonces partimos el 2024 como estábamos en 2018, para ponerlo en esos términos. Seguramente en todo caso más degradado, con todas las complejidades, digamos, que hay en la vida cotidiana de hoy, con el tema de seguridad que se tomó todos los rankings por lejos, etcétera, etcétera. Ahí, la idea, digamos, de hacer pueblo, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu mirada y en qué sentido esto podría ser, digamos, el camino para una sociedad que avance y no que retrocede? Es que, a ver, yo creo que son las izquierdas las que tienen que intentar proponer proyectos que vayan en la dirección de articular pueblo. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo me pregunto ahora es, en este contexto de discusión seguritaria, ¿por qué, por ejemplo, no se habla de educación? Cuando la educación es tremendamente importante, la educación pública, justamente para tener a los jóvenes, digamos, trabajando en, no sé, en la construcción de ciudadanía. ¿Por qué no se habla de ese incentivo a la educación pública cuando tenemos casos, por ejemplo, de jóvenes que están relacionados, digamos, a propósito de la deserción escolar, en casos también de delitos de alta connotación pública? Entonces, ese tipo de cosas van en la dirección de la construcción de pueblo y me parece que han sido abandonados. Yo no creo que idealizo el pueblo, y esta es una conversación que tuve con el mismo Atilio Borón. No lo idealizo porque justamente no creo que el pueblo sea un sujeto estable. Yo no estoy a la espera como de que en algún momento vuelva al proletariado, digamos, sino que justamente la propuesta de pensar en el pueblo como un verbo y no como un sustantivo, es decir, como una forma de estar particularmente juntos, tiene que ver con las posibilidades de construcción política que me parece que se siguen dando. O sea, hay gente que está trabajando, por ejemplo, en ciertos lugares, en sus vecindarios, en sus poblaciones, en sus barrios, y que lo que construyen son solidaridades, son cuidados comunitarios. O sea, por ejemplo, el hecho de que en este contexto de discusión securitaria tampoco se está hablando, por ejemplo, de la necesidad de los cuidados a nivel, no sé, de alarmas comunitarias, de conocerse los vecinos para subir, no sé, los índices de seguridad. Me parece que es abandonar algo que podría hacerse y que va en la línea de la construcción de pueblo. No sé cómo lo ves. Sí, lo veo como una expectativa. La pregunta es cuáles son las cortapisas en eso. Fíjate que en eso me voy a pasar a otro tema que me recuerdo, pero no me recuerdo exactamente cómo lo abordamos en su minuto. Pero cuando leí en su minuto Comunalización, para hacer justamente en uno de los lanzamientos del que recién hablábamos ahí en el barrio Yungay,
El tema de lo identitario, ¿ya? Disparémosle al corazón. O no, digamos. Pero hay una tensión muy fuerte, entonces la quiero agregar para meterle más pelos a la sopa. Hay una tensión muy fuerte. De hecho, incluso adopta un formato en los últimos par de años muy fuerte, desde el triunfo del rechazo, qué decir, de una especie como de mea culpa de los mundos, las izquierdas, los progresismos, los pensamientos más alternativos, etc. Es decir, nos dimos cuenta, pestañamos, y los discursos identitarios, los feminismos, los discursos respecto a las diversidades sexuales, etc., a los pueblos originarios, etc., como que se coparon toda la agenda, y entonces de pronto quedó regalado para que llegara efectivamente estos movimientos restauradores, republicanos, como el gran Napoleón, que viene a poner orden después de la Revolución Francesa. ¿Cómo lo ves tú? Porque me imagino que, o sea, lo sé, digamos, hay una tensión. No aparecen mayormente, digamos, en tu corpus teórico, en lo que estás trabajando. ¿Cómo te aparece, digamos, cómo te aparece esta tensión y cómo te aparece que efectivamente, cómo lo calibras tú, cómo lo ves, el tema de estos discursos que uno dice a veces identitarios? No sé si el nombre es bueno, pero en general creo que la gente entiende si hablamos de aquello. Sí, evidentemente hay una tensión. Sin embargo, me parece que hay una suerte de vicio epistémico en general en la izquierda que lo que hizo fue, tras el vacío de ese llamado como sujeto histórico, que era el obrero, digamos, durante el siglo XX, queda vaciado después de la caída del muro de Berlín y en la caída de la Unión Soviética. Entonces, al parecer, ese espacio vacío, que es como el contorno de una persona, digamos, que queda vacío, hay que llenarlo como de lugar. Entonces, de pronto parece ser que el concepto movimiento social viene a llenar el contenido vacío que dejó la categoría clase. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí hay algunos vicios que no tienen que ver, me parece, necesariamente con los propios movimientos reivindicativos de ciertas identidades que han sido oprimidas. No es problema de ellos, está bien, está perfecto que aparezcan todos estos movimientos de reivindicación de identidades oprimidas. El problema, me parece, es cuando se da ese salto en la reflexión, ese salto epistémico en la izquierda para, a como dé lugar, llenar esa persona que quedó como vaciada después de la caída del muro. Ahí me parece que hay un salto que produce cierta disonancia. Entonces, yo diría en este caso que no solamente como alternativa a pensar una política solamente desde las identidades o las diferencias, y también tratando de dar un paso más allá incluso de lo que también era un vicio identitario en torno a la majadería, en torno al obrero como figura, es que en la política me parece que no importa tanto el ser de la persona, el es de la persona, sino que la relación. ¿Cómo nos relacionamos juntos? ¿Cómo podemos comunalizar, es decir, hacer común, comunalizar el verbo de lo común? Entonces, ¿cómo vamos haciendo común constantemente nuestra relación independiente a la identidad que traemos de base? Entonces, por ahí va más o menos, yo creo, sí, la reflexión. Entonces, lo que yo trabajo particularmente en comunalización, o si se fijan cuando lean, por ejemplo, el abecedario, o en general en todo lo que hago, siempre hablo de las y los comunes y corrientes. Para mí ese es el actor clave, el común y corriente. Pero el común y corriente no es una identidad de una persona de a pie, porque todos, absolutamente todos, somos comunes y corrientes cuando nos comportamos como común y corriente frente a un otro. Es decir, nosotros no andamos siempre con el carnet de identidad diciendo, por ejemplo, hola, soy Arnaldo, escribo libros, hago columnas, ahora voy a empezar a hacer reseñas, también invitado por Camilo Brodsky. Así que van a estar saliendo esas reseñas de distintos libros. No ando por la vida con el carnet de identidad, sino que cuando yo salga acá del estudio voy a ser un mero común y corriente con otros meros comunes y corrientes, que también todos tienen su identidad, tienen su historia, tienen su nombre, tienen sus familias, etc. Pero ¿vamos a hacer política desde ahí? ¿O vamos a hacer política desde ese lugar donde nos volvemos comunes? Por eso yo creo que el común y corriente, más que una identidad, es una forma específica de estar juntos. Y hay veces en que esa forma de estar como meros común y corrientes se politiza. Y ese otro, ese común y corriente que está en el metro, pasa a ser el nada de mí a ser el todo de mí en cierto momento. 18 de octubre. Ese que tenía al lado, ni te conozco, no tengo idea quién eres,
pero en este momento eres el todo de mí. Uno de mis momentos, yo creo que más cada uno tiene sus propias anécdotas. Yo soy, en términos futboleros, soy hincha del Colo. Viví 15 años en Calama y también me hice hecho de Cobreloa, pero básicamente desde cabro chico hincha del Colo y voy al estadio, soy futbolero y toda la cuestión. Y de haber sido los momentos más mágicos en mi vida, o sea, podría, yo creo que estará en el top 10, de todas maneras. Los días siguientes del estallido social, yo creo que haber sido la primera semana, incluso antes de la marcha del 25 de octubre, fui todos los días en ese tiempo no se llamaba Plaza Dignidad, ahora tampoco, volvió a no llamarse. Y entonces estaba ahí, siempre había miles de gente, Tomás, qué sé yo, ahí Plaza Italia, que no sé qué, y entonces justo había un lote de los de abajo, así grande. Y en ese rato no estaban, porque estaban, ¿te acordás? Que fueron los de abajo con la garra blanca, y o sea, hasta tenían cosas juntas, en fin, no sé. En ese rato solamente estaban. Y entonces, y estaban ahí como con unos tambores, por lo tanto, era el carrete. Y me acuerdo que me metí, y como unos futboleros se sabe los gritos propios y también los cantos de los otros, digamos. Se los sabe porque los he escuchado, es como escuchar Radio AM. Entonces, ahí rodeado de puros gorilones azules, saltando como uno más y cantando todos los cantos de la Universidad de Chile y toda la cuestión, porque daba lo mismo. Porque lo importante era, bueno, por eso me resonó lo que tú dijiste. Eso, totalmente. O sea, la identidad en ese caso no se disuelve, pero sí pasa a un segundo plano en la relación con el otro. Y me parece que la potencia más grande de todo es cuando es lo común y corriente lo que se politiza. Como el común y corriente de pronto adquiere conciencia de su condición de común y corriente y la politiza. Es lo que, no sé, se vio, me parece que fue el 16 de octubre del 2019. Cuando ya no eran solamente los estudiantes, digamos, los que estaban ahí abordando en el metro, sino que hay una imagen, no estoy seguro si ahora sí el metro Plaza de Armas o el metro Santa Ana, pero tras las rejas cerradas del ingreso al metro, personas comunes y corrientes que no tenían ningún tipo de adscripción ni a un sindicato ni a una organización estudiantil, de pronto empezaron a botar la reja. Ahí está, lo común y corriente de pronto del día a día, lo cotidiano, lo prosaico del día a día, de repente se politizó a tal nivel que gente común y corriente está botando el metro. Entonces, quiero volver a algo que había antes, porque obviamente uno siempre va a mirar con cariño y con nostalgia eso que pasó porque uno fue feliz en ese momento. Tal como me dijo alguien en una presentación en Quinta Normal, que hizo una presentación del abecedario hace un par de meses. Tras décadas, eran luchadores, digamos, como de décadas. Alguien me dijo, tras décadas de constante como sentirme derrotada, de pronto tuve un momento en que me sentí feliz. En que me encontré con todo. Entonces, esas son una de las cuestiones que hay que rescatar, yo creo, para ahora, y vuelvo a la metáfora inicial. O sea, el ciclo sigue abierto. Lo que se agotó es la propuesta instituyente de la izquierda. ¿Sí? Se agotó también esa forma de estar juntos como pueblo en ese momento. Pero el malestar, ojo, que sigue allí. Por algo el año pasado ya hubo, por ejemplo, una protesta que pasó muy piola en Chaitén, donde la gente se tomó el ingreso a Chaitén. Como me parece que fue el 2022 también, en Puchuncaví, no me acuerdo si Puchuncaví en Quintero, que también se cerró el acceso. Entonces, ojo con esas manifestaciones de malestar porque las condiciones del vivir siguen inestables. Claro, ya no va a haber ni un matapaco, ni una capucha romantizada, pero ojo que las condiciones del malestar siguen. Abecedario para octubre y comunalización son los últimos 2 textos. Si alguien los quiere adquirir, los quiere comprar, ¿dónde los encuentra, por ejemplo? Tírate un par de lugares. ¿Sabes qué? Comunalización está en varios países de Latinoamérica. En Chile me parece que todavía no se distribuye, pero está en Argentina, Uruguay, Colombia, está en España, en México, porque es de Prometeo. Y Prometeo Argentina, entonces tiene distribución. Y el abecedario lo estamos empezando a distribuir ahora. Ahora está en Librería Proyección, Busca Libre, en la tienda nacional y en no sé en qué otra librería está ahora. Y no están en Odisea, no están en... Sí, están. Me parece que están. Sí, en la cafebrería yo también los vi. Ah, sí, que la cafebrería también. Sí, pues. Amigo Camilo Brodsky, la cafebrería. Que en realidad uno dirá, entonces el dueño de la cafebrería. No. Pero como que de alguna manera es como el gran articulador. Es como un socialité, nuestro amigo Camilo Brodsky, un socialité de la izquierda.
Va a terminar como... Mira, ahí está su libro en primer plano, ¿cómo se llama? Piensa y repite. Sí, Tremendo libro. lo tenemos ahí, los vamos cambiando cada cierta cantidad de semanas para que se luzcan, pero sí, así que aprovechamos a mandarle un saludo a los chiquillos. Arnaldo, muchas gracias por venir acá. Muchas gracias, tía. Yo dejo un aviso. El que quiera. Hoy viernes voy a estar presentando justamente el abecedario en el cierre del Congreso Liminal que organiza IDEA USACH. Román Díaz, no me acuerdo el número, pero hoy día a las 4 de la tarde voy a estar ahí presentando el... Sí, el Román libro. Díaz casi entrando desde Providencia. Sí, hoy día a las 4:30 por si quieren darse una vuelta y me quieren quizá ir no sé, a rebatir todas estas cuestiones que he dicho. No, a escuchar con atención. Eso es lo que uno tiene que hacer, escuchar con atención y generar nuevas preguntas. De hecho, tengo una, pero te lo voy a decir ahora que vamos a terminar una reflexión, pero te lo voy a decir ahora cuando terminemos el programa. Porque así funciona la filosofía. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias, Arnaldo, por venir aquí a 32 minutos. Gracias, Darío. Nosotros nos encontramos el día lunes en la emisión habitual con Alejandra Matus a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias también por aportar a este proyecto, ya lo saben, aquí abajito en el YouTube, aquí justo abajito en el YouTube, está incluso el enlace para ver si se quieren sumar a la comunidad minutera y hacer su aporte, desangrarse con 10 lucas todos los meses, no es poco, pero bueno, las necesidades del Chile actual y el futuro lo requieren. Así que gracias a todos ustedes y nos encontramos el lunes a las 10.